Hablaremos hoy de la conjura de Cayo Calpurnio Pisón. Así que estamos en Roma, en el año 65 después de Cristo. Eran los tiempos de Nerón como emperador. A comienzos de aquel año 65, varios opositores a Nerón, antineronistas, quisieron asesinarlo. Los instigadores eran nobles, senadores y soldados, dirigidos por Cayo Pisón, que quería ser designado sucesor. Nerón vivía aterrado, era muy supersticioso y había muchos signos que, según algunos intérpretes, presagiaban malos acontecimientos para el emperador. Durante varias noches, por ejemplo, se vio un cometa y, según la creencia popular, aquello significaba la caída de los gobernantes. Ah, claro, tomaban eso como una señal divina. Fíjese, ¿no? Nerón pidió consejo a Balbilo, que era astrólogo de la corte, acerca de la conducta a seguir, y recibió por respuesta que debía ser vertida la sangre de un hombre descollante como víctima expiatoria, y mandaron a reventar un par de macanudos por las dudas. Además, nacieron en Roma una cantidad de animales bicéfalos. El arúspice dictaminó que otro hombre aspiraba a ser la cabeza del imperio. Mientras Nerón se recluía y reforzaba su guardia, Cayo Pisón diseñó el complot. Este tipo estaba emparentado con la alta nobleza de Roma y se había convertido en un enemigo acérrimo de la dinastía imperial por un motivo que no tenía que ver directamente con Nerón. Muchos años antes, el emperador Calígula había humillado a Pisón al tomar por unos días a su esposa para amarla. ¡Epa! ¡Qué mal! ¡Epa! ¡Qué mal! Bueno, después de aquel ultraje, Pisón y su mujer fueron desterrados. Durante el gobierno de Claudio, que fue el que sucedió a Calígula, en realidad Claudio era tío de Calígula, y sin embargo lo sucedió. Era un hombre más grande, mientras que Calígula fue asesinado siendo muy joven. Bueno, durante el gobierno de Claudio se les permitió regresar a este matrimonio, pero desde entonces Pisón aborreció de todos mayormente de romanos influyentes. Cada uno tenía su propio motivo para participar del golpe. Y eran muchos. Citemos a los que tenían motivos no solo políticos. Participaba, por ejemplo, Anneo Lucano, un famoso poeta, a quien Nerón había prohibido escribir y recitar en público sus obras. La obra más conocida de Lucano es la Farsalia, un poema épico sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Otro conspirador era Afranio Quinciano, un senador que estaba ofendido porque Nerón lo había tratado de pederasta, y en una presentación pública el emperador se había burlado de él en un epigrama. Otros conjurados eran Antonio Natal, Fabio Sevino, Subrio Flavo y Faenio Rufo. La comunidad de conspiradores, todos los que estaban involucrados, se reunían bajo el mando, como se ha dicho, de Cayo Pisón, de manera irregular, en lugares secretos, y cada vez urdían nuevos planes para el atentado. No se ponían de acuerdo. Unos sugerían matarlo en el teatro, otros en el circo o en algún templo. Al fin llegaron a la conclusión de que el mejor día era el 19 de abril del 65, que era un día de juegos circenses en honor de Ceres. Cuando Nerón se presentara en público, uno de ellos, preferentemente el más forzudo, se arrojaría a los pies del emperador, simulando hacerle una petición, y lo derribaría. En ese momento, Flavio Sevino extraería su daga y la clavaría en el Nerón. Un plan medio flojo, me parece. Sí. Bien. Entre tanto, Pisón aguardaría en el templo de Ceres, donde iría a buscarlo el prefecto Faenio Rufo para llevarlo al cuartel de los pretorianos
y hacerlo consagrar emperador. Bueno, como acompañante habían elegido a Antonia, la hija mayor del finado Claudio, que era muy querida por el pueblo. Antonia había rechazado una propuesta matrimonial del propio Nerón y con esa valentía se había ganado, imagínense, un gran respeto. Ahora bien, los confabulados empezaron a cometer algunas torpezas. Un día antes del fijado para el crimen, mirá la que se mandaron. Flavio Sevino, el ejecutor elegido, que iba a tener la daga, ¿se acuerda? Sí. Regresó a su casa después de una última reunión y empezó a hacer cosas extrañas y sospechosas. Redactó su testamento, por ejemplo. Ordenó afilar una daga y hizo templar la punta de la daga en el fuego. Regaló la libertad a sus esclavos preferidos. Repartió dinero entre los restantes. Por último, se procuró vendajes y coagulantes y ordenó un banquete opulento. Bueno, cuando vos ves eso, algo raro va a pasar. Vos decís, pero... este mañana va a asesinar al emperador. Claro, claro. Lo menos que pensás. Esos movimientos extrañaron a Milico. Mirá cómo se llamaba este. Qué apropiado. Milico, un liberto de la casa de Sevino. Desde hacía largo tiempo había notado algo extraño en la conducta de su amo. Milico confió su descubrimiento a su mujer y dudaba si debía delatar a su amo. Finalmente, convencido por la mujer dijo, andá y delatalo. Partió con la mujer a la madrugada rumbo al Palacio Imperial. En el primer intento de entrar fueron rechazados. Imagínense, ¿qué se cree que es esto? Hola, ¿qué tal? Vinimos... No puede entrar cualquiera al Palacio Imperial. Así no es. ¿Ustedes por qué venían? No, venimos por el tema de Nerón. Entonces lo vamos a dejar pasar. Como insistieron, dice, lo dejaron pasar. Y fueron llevados a presencia de Epafrodito, un liberto de Nerón. Epafrodito se aterró al escuchar las noticias. Hizo salir de la cámara emperador y le presentó a Milico, que como prueba de su denuncia mostró el puñal de su señor recientemente afilado. Bueno, si todo lo que afilan el puñal es porque van a matar a Nerón, estamos arreglados. Nerón creyó todo y tras una serie de indagaciones empezaron las purgas. Y las purgas de Nerón son multitudinarias. Que hacían sonar enseguida. Un grupo de soldados partió hacia la casa de Pisón para arrestarlo. Cuando los guardias llegaron, lo encontraron muerto. Porque ya se había enterado que lo habían batido y se había cortado las venas para ir ganando tiempo. Bueno. Nunca se supo de qué modo llegó Cayo Pisón a enterarse de que la conspiración había sido descubierta. Bueno, pero con todo lo que estaban haciendo, cualquiera hubiera sospechado. No, seguro fue a buscar el puñal, no estaba. Claro. Se lo llevó este otro hombre. Claro, que le agarró. ¿Quién me tocó el puñal? Claro. Para mí que me delataron, chao. 18 de los 40 conjurados fueron ajusticiados. En realidad fueron obligados a suicidarse, que era lo usual en aquel tiempo. Uno de ellos fue el poeta Lucano. Pero aquella conspiración tuvo un alcance insospechado incluso por el propio Nerón. Pisón quería ser emperador, pero no sabía que dentro de su conspiración había otra, cuya cabeza era el tribuno Subrio en realidad, Flavo. Según este hombre, era inútil destruir al emperador Nerón para elegir en su lugar a Pisón. Esos son muy malos los dos. Entonces este Subrio Flavo había acordado con los centuriones que después del asesinato de Nerón también debía eliminarse a Pisón. O sea, cumplían todo el plan, pero lo hacían sonar a Pisón. Y en su lugar debía ser nombrado emperador un hombre de rango, que era nada menos que Séneca. Lucio Séneca. El filósofo. Exactamente, el antiguo preceptor de Nerón. Y parece que ciertamente Séneca estaba al tanto de este plan y no se había opuesto. Así fue como el emperador Nerón inició un proceso contra Séneca
tras el cual ordenó la muerte de su maestro. Sobre la muerte de Séneca, el historiador Tácito cuenta que el tribuno Silvano fue encomendado para darle la noticia al filósofo, pero como Silvano era uno de los conjurados, sintió una enorme vergüenza por Séneca y le ordenó a otro tribuno que le llevara la notificación del César. Cuando Séneca recibió la comunicación, pidió permiso para redactar su testamento. Y no le dieron permiso, porque en realidad la ley romana decía que en esos casos todos los bienes del conjurado pasaban al patrimonio imperial. Todo lo que tenía Séneca, así que me quería matar, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando. No, señor, no, ¿qué pasó con Séneca? Bueno, sabiendo que Nerón le incautaban los bienes, sería la palabra técnica. ¿Pero cuánto tenía Séneca? Mire usted, Séneca sabía que Nerón iba a ser muy cruel, así que dijo, vamos a suicidarnos los dos, le dijo a la mujer. Entonces, así no te humilla el emperador. Bueno, dijo la mujer, yo como me cuida mi marido. No, sí, como me cuida. Se suicidaron los dos, ¿no? No, acá dice que no, los sirvientes se lo impidieron. No, ¿cómo? Claro. ¿Cómo va a hacer la señal? ¿Quién nos va a agarpar? Decían los sirvientes. Bueno, al final, al ver que su muerte no le llegaba a Séneca, sí, claro, estaba ahí, se cortaba las venas, pero no se moría, le pidió a su médico, Eustacio, que le suministrase veneno griego, que es la cicuta, ¿no? Pero tampoco le hizo efecto. Estaba ahí, no se moría. Finalmente pidió ser llevado a un baño caliente, donde el vapor al final terminó asfixiándolo, víctima del asma que padecía. Esta fue. Finalmente murió, entonces. Sí, murió. Bueno. Al suicidio de Séneca lo siguieron además el de sus dos hermanos y el de su sobrino Lucano, que ya había muerto sin ceremonia alguna. Así lo había prescrito en su testamento, cuando en tiempos de poder pensaba en sus últimos momentos, ¿no? Bueno, con la muerte del maestro se dio por terminado el peligro y quedó cerrada definitivamente la conspiración de Cayo Pisón. Una historia de sangre, de muerte, como hay tantas en la historia de los emperadores romanos. Vamos a escuchar ahora la milonga que se llama La Puñalada, en conmemoración del afilado puñal de Pisón, que finalmente fue la prueba de su traición. La Puñalada la escucharemos en la versión del Quinteto Real.